Ya continuamos. Continuamos conversando con Jenny Marcelino, empresaria de la industria del cine en la República Dominicana. Y ahora vamos a hablar de un tema muy personal y que a todos nos ha tocado en un momento u otro. Jenny ha tenido que despedir a su único hermano, a su padre y a su pareja. Una pareja que era socio a nivel empresarial y, digamos, cómplice de misión y pasión de vida. Yo me erizo hablando de esto. Fue como una especie de licenciatura, maestría y doctorado que te dio la vida con esto del duelo. Sí, así mismo. ¿Cómo le diste la cara? ¿Cómo seguiste caminando? Por favor, danos los detalles que quieras y puedas. Gracias, María Elena, por permitirme compartir este tipo de experiencias. Me gustaría iniciar diciendo que yo heredo de mi abuela paterna, doña Juana, mucha fortaleza, mucho coraje, mucha resiliencia. Ella en mi vida fue una persona a la que yo nunca escuché ni quejarse, ni lamentarse, y de alguna manera asimilé de su comportamiento y de su ejemplo más que de su prédica, porque ella no era una persona que predicaba ni que vivía diciendo nada, así como me decía consejos muy puntuales, y como por ejemplo, los problemas en la vida son del tamaño que tú lo pongas. Si lo pones chiquitico, son pequeñitos. Y otra frase lapidaria que ella siempre me decía: en la vida siempre sucede lo mejor, no importa que sea lo que suceda. Parece que eso... Definitivamente, perdona que te interrumpa, doña Juana es de las abuelas, como conocemos hoy día, esas sabias de comunidades indígenas. Yo tuve la dicha de conocerla, de vivir en su casa en Santiago, en la Sabana Larga, frente al Parque de los Chachaces, y una mujer extraordinaria, con una fortaleza, una vitalidad única, una capacidad de trabajo y una sabiduría y una enorme capacidad para amar a todos, porque llegábamos ahí un grupo de jóvenes que íbamos a estudiar a la Pucamaima y ella nos acogía como si fuésemos hijas, nietas, y así nos sentíamos en familia. Tengo su cara, su sonrisa ahí presente. Y bueno, yo creo que esa maravillosa herencia que tuve de ella y esas enseñanzas, de alguna manera me fueron preparando para lo que yo no sabía que iba a transcurrir. Entonces, mi primera separación física, como tú bien dices, fue mi único hermano de padre y madre, súper joven, a los 34 años, se va de manera trágica en un accidente automovilístico. Y tu hermano mayor también, que Sí, tú eras mayor que yo. la Exacto, chiquitita que... exacto. Fue un momento sumamente conmovedor y difícil para mí, porque coincidió con otra pérdida, que fue un divorcio, o sea, fue otra muerte también de la pareja en ese momento. Y yo, de alguna manera, pasé mi duelo al inicio con mucha dificultad, pero luego yo fui sintiendo como si me alaran con dos ganchitos por los hombros y me fueran elevando. Entonces yo no entendía muy bien lo que yo estaba sintiendo, pero era como si me llevaran a otra dimensión. Entonces me di el permiso de tener unos meses sabáticos en los que yo me dediqué de lleno a la vida espiritual. Practiqué mucho Reiki, hice acupuntura, todo lo que yo tuviese a mi alcance de manera holística, yo le eché mano. Y eso me fue... ¿Recuerdas algo más, aparte de Reiki, la acupuntura? Por si hay alguien que pueda apoyarse en esta. Estuve también, asistí a grupos de taoístas y cualquier acercamiento a lo espiritual me ayudaba. Por un lado, y era por momentos, llegaba, dejaba, seguía,
y seguía el camino, pero cada vez me sentía mucho mejor. Incluso recuerdo que mi mamá me reclamaba un poco, como tu dolor, como que, ¿por qué no lo veo? Como, digo, no, espérate, el dolor tuyo como madre es irreparable, el mío como hermana, y, y con la ayuda que tengo, pues gracias a Dios lo he podido ir sobrellevando. Con un enfoque espiritual Espiritual, se entiende mejor el tema de la todo, muerte. todo, Todo. todo, Ok. pero la muerte sobre todo. 4 años después de ese evento, de manera trágica, mi padre sale de este plano, decidiéndolo por cuenta propia, con el agravante o el privilegio de que lo conversamos durante meses. Los últimos 3 meses de su vida fueron muy aleccionadores para mí, de mucho aprendizaje, aceptar la voluntad del otro, así fuese que esa voluntad sea salir de este plano. Él me decía que cuando la vida es una carga, el suicidio es un honor. Y ese era su sentir. Estaba convencido, no encontraba caminos. Por más que yo quisiera hablarle y le comentaba de la fe y de mi fe, pero era la mía. Entonces, eso es algo que hay que experimentarlo en carne propia. La fe no se presta ni se toma prestada. O la tienes o no la tienes. ¿Habrá algún mecanismo fisiológico que la destapa? Parece que sí, que hay comentarios científicos sobre ese tema, pero lo que se siente aquí eh, llega. Y bueno, pasó ese momento. Perdón, y mucha madurez emocional y de todo tipo de tu parte de poderlo acompañar a aceptar eso. Sí, Te afectaba a ti, pero entendiste que era su decisión. era su decisión. Y la mayor lección fue aceptación y respeto por el otro, no importa la circunstancia. Y era mi papá, a quien yo quise muchísimo. Y cuando llegó el momento, igual, ya había quizás un poco de preparación, pero uno nunca se prepara. Entonces lo volví de nuevo a conectarme. O sea, cada separación física de un ser querido me ha abierto caminos espirituales. Y en eso me refugio y salgo adelante. O sea que esa ha sido la constante y la clave en mi caso. Y bueno, Pero por una elección por tuya, una porque elección, la claro. persona puede elegir también quedarse Sí, en el hoyo claro. profundo. Yo aprovechaba cada oportunidad que se me presentaba espiritualmente y ya en ese momento yo tenía como compañero a, a Jürgen y fue un apoyo increíble. O sea, eso fue parte también de lo tanto que yo recibí de su parte emocionalmente y de todas formas. Y bueno, luego pasaron exactamente casi 20 años, ni 20, después de la muerte de mi papá, exacto, fue en el 98 y en el 17, entonces se presenta la situación con Jürgen, un diagnóstico terrible, cáncer pancreático, y aunque hicimos todos los esfuerzos de probar que se podía, que no se podía, fuimos fuera, Alemania, Estados Unidos, y bueno, le tocaba. Cuando estamos aquí, ya pasó rápido, no tan rápido como a veces uno quisiera cuando alguien está sufriendo. Eh, yo digo que de las muertes privilegiadas son aquellas que la persona se acuesta a dormir y sigue durmiendo Y no sufre. y no sufre. Eso sería lo que yo le podría desear a cualquier ser humano cuando le toque trascender.
Y a raíz de esa separación física, ahí fue que se acabaron de abrir todas las dimensiones que yo desconocía hasta ese momento. Fue algo impresionante. Se me abrieron caminos espirituales que yo desconocía. Tuve la dicha de recibir clases de yoga de la profesora Heidi Despradel, a quien agradezco más de lo que ella se imagina. Y se fueron abriendo otros caminos que me ayudaron muchísimo a entender, a aceptar y a descubrir que la separación física ayuda tanto y enseña tanto como uno quiere. Si uno quiere aprender, aprende muchísimo. Se abren muchas dimensiones. Y eso es lo que yo puedo resumir. ¿Y cómo pudiste reintegrarte al trabajo, a ese trabajo que tú hacías con tu pareja luego que él partió? Bueno, como la vida se empeña en ponerme retos en cada momento y en cada situación, apenas a los 2 meses del haber partido, mi primera propuesta es nada más y nada menos que con un crew alemán de unas 75 personas que vinieron de Alemania a hacer un show para la televisión alemana. Y bueno, eso fue de verdad la prueba mayor que yo tuve que pasar. Yo dije, bueno, si yo paso aquí, de verdad que me graduaré con honores. Fue bastante difícil, bastante, lágrimas, sudor y sangre. Pero cuando ya estaba dentro de la producción, entonces claro, ahí viene la adrenalina que produce cualquier producción y cualquier trabajo de ese tipo. Y me integré de una manera increíble y siempre agradeciendo, siempre. O sea, yo agradecí tanto que esa primera producción fuera precisamente con Alemania, que yo dije, ya, esto es lo mejor que me puede estar pasando. Me imagino que te sentirías guiada por él. Muy guiada, exacto, muy guiada. O sea que fue bien difícil, pero después de esa, pues no paro, es que no paro. Vinieron muchos otros trabajos, pero esa fue la más difícil. Venciste esos demonios que todos tenemos. Digo, demonios que podía ser la La tristeza, tristeza, todo sí, eso. la sombra, la melancolía, es como quitarme esa venda. Si había un poquito de una venda transparente, todavía se quitó totalmente. Y la vida te premió y muchos perciben esa integración que logra Jenny entre lo material, lo profesional y lo espiritual. Vamos a ver. Jenny es poseedora de una intuición muy fina que va más allá de lo evidente, más allá de las manifestaciones visibles y quizás más allá de todo adjetivo. En su búsqueda ha logrado armonizar y conectar ambos planos de la existencia, lo material y lo espiritual, aún dentro de las ausencias evidentes y los misterios que no siempre comprendemos. Y como tal, creo que merece todos los reconocimientos posibles por su trabajo y por su calidad humana definitivamente excepcional. Ay, Luis. Luis destaca tu intuición y esa integración de todos los planos. Ay, 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 ay. Wow, de verdad que Todos perciben eso. me siento inmensamente emocionada con, con esos Y comentarios. muchos se preguntarán, ¿y cuáles son esos caminos espirituales que fue descubriendo Jenny? Y a medida que iba despidiendo un personaje importante en su vida, un ser humano importante en su vida, en vez de deprimirse, caerse, ella avanzaba en ese camino espiritual. Cuando regresemos, vamos a hablar de esto.
Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.